y tengo mucho gusto en poder reunirme con ustedes una vez más para compartir la palabra de Dios. Esta mañana recibí un WhatsApp que les he reenviado a ustedes del pastor Ronnie Reyes, que nos ha visitado en varias oportunidades en la iglesia, y él hizo llegar ahí un documento de probablemente las autoridades de salud, dando una cuenta de la cantidad de contagiados, hospitalizados y fallecidos dentro de la comunidad de comunidades indígenas, ahí en la zona de Pucallpa, y pedí oración por ellos. Y recordemos entonces a estas personas, algunos de ellos creyentes probablemente, no lo sé, pero estemos orando por ellos, que el Señor pues esté sanando a las personas ahí, que no haya más contagios. Imagínense la situación que viven esas personas al interior de la selva, donde no hay muchas posibilidades de atención médica rápida. Son circunstancias muy, muy duras para ellos. Entonces, estamos recordándole cada día en nuestras oraciones. Ustedes tienen ahí el detalle, ¿no?, de las comunidades, de qué etnias estamos hablando también. Entonces, hermanos, oremos por ellos también pues en estos días. Bien, hermanos, entonces vamos a empezar en esta mañana con este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración ahora. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a orar. Amado Señor, estamos agradecidos, Padre, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu protección. Pero sobre todo, Padre, gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, a la distancia, Señor. Pero con ese sentir de invocar tu nombre, de abrir tu palabra, Señor, y poder meditar en ella. Para que ella, Señor, sea de alimento, sea de bendición a nuestras vidas. También para que por medio de ella, Padre, seamos retados, Señor, a cambios en nuestra vida. Padre, guíanos en este tiempo y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos en esta mañana estudiando la primera epístola de Juan. Vamos a leer el capítulo 2, versos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Veíamos la semana pasada, en la segunda parte del capítulo 1, que tenía un subtítulo ahí, Dios es luz, acerca de la realidad del pecado. El pecado es algo real en el ser humano. El hombre que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, engaña a otros y le hace a Dios mentiroso. Entonces, en la vida de los creyentes también el pecado es una realidad. Y veíamos ahí ese versículo de Juan 1.9, 1 Juan 1.9. Entonces, confrontamos ahí la realidad del pecado en el creyente con otra realidad importante también, que Cristo es el justo. En Él no hay pecado, no hay nada pecaminoso, nada malo en absoluto. Hemos visto en esta carta, hasta donde vamos viendo, que la intención de Juan al escribir esta carta, y la intención de Dios también, es que tengamos comunión con Él, comunión con Dios. Y por causa de esta comunión, que decíamos que es la salvación que tiene el pecador, cuando conoce a Cristo, le reconoce tal y como está
en las Escrituras, en su humanidad, en su deidad y en la obra que Él ha hecho para la salvación del hombre. Cuando tenemos esa comunión tenemos gozo y andamos en la vida con gozo también. Un segundo punto que vemos es la demanda de Dios de que andemos en luz. El creyente debe andar en la luz. Y el tercer punto que vamos a ver ahora es que no pequemos. Que no pequemos. Debemos andar en la luz, andar de acuerdo a como manda el Señor en su palabra, pero vamos a ver en esta mañana también el mandato que da el Señor, tomando en cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros, el mandato de que no pequemos. El pecado, las tinieblas, es algo que ofenden a Dios. Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Si el creyente pues no debe andar en tinieblas. Veíamos de esos falsos maestros que decían que estaban en plena comunión con Dios, que estaban en la luz, pero que realmente andaban en tinieblas. Y esto no debe ser así, ¿no? Al ser salvos por confiar en Cristo, ya el creyente no hay para él pena por el pecado. Para ese pecador que ha sido perdonado, ya no hay pena por el pecado, pero sí hay algunas consecuencias que traen el pecado en la vida del creyente. Veíamos ahí que era que se rompía la comunión entre el creyente y Dios. Entonces, vamos a ver pues esta porción que hemos leído, muy, muy pequeñita, pero que tiene un significado muy, muy importante para la vida de los creyentes. Primero Juan capítulo 2, hemos leído los versos 1 y 2, y Juan empieza acá diciendo, hijitos míos, él se está dirigiendo pues a creyentes, aquellos que ya tienen una verdadera comunión con Dios, es decir, con el Padre y con el Hijo. Ahora, esta expresión, hijitos míos, no se está refiriendo a que Juan se dirige a niñitos, ¿no? Sino se refiere a hijos e hijas. Es una expresión que tiene ese alcance, a hijos e hijas. Aquellos que tienen comunión verdadera, como vimos en la primera semana, también un gozo pleno por andar en la vida, teniendo esa seguridad de la salvación. Entonces andan por la vida cristiana llenos de gozo de la salvación, a pesar de que se presenten en la vida diferentes circunstancias difíciles, tristes, ¿no? El creyente de todas maneras va a estar en pleno gozo, como veíamos pues en los primeros versículos del capítulo 1. Este término, hijitos míos, es un término afectuoso, como del maestro para con sus discípulos. Y Juan está refiriéndose ahí a esos discípulos suyos, ¿no? Hijitos míos, les dice. Y lo que hay también en esta porción es una exhortación, ¿no? Juan está dando una exhortación a esos discípulos suyos y lo hace pues con una actitud de mucho afecto, ¿no? De mucho cariño para con esos discípulos suyos. Y luego él va a decir, estas cosas os escribo, hijitos míos, ¿no? Dirigiéndose a hombres y mujeres, discípulos de Juan, y luego dice, estas cosas os escribo, y aquí entendemos, por supuesto, que él está haciendo mención a lo anterior, lo vimos en el capítulo 1. O sea, hay que tomar en consideración lo que ya Juan les ha estado diciendo, lo que él enseñó acerca de la manifestación de la vida, Dios mismo manifestado en carne, va a referirse, por supuesto, a la humanidad del Señor Jesucristo, que vino, Dios se hizo carne, para
Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. También el hecho de que el pecado es algo real y muy, muy grave y que deben andar los creyentes en plena luz y practicando la verdad. Todas estas cosas que han sido enseñadas y mencionadas por Juan en el capítulo 1, pues hay que tomarlas en consideración. El pecado afecta la comunión que el creyente tiene con Dios. Entonces, el creyente debe reconocer su naturaleza pecaminosa, que ha sido mencionada también en el capítulo 1, que el pecado del creyente debe ser confesado para ser limpiados. ¿Y limpiados por qué? ¿Cómo es que es limpiado el creyente? En base a la sangre de Cristo, en base a la muerte de Cristo. Y la confesión debe ser hecha con regularidad y con continuidad también. Todo eso se ha visto en el capítulo 1, y a estas cosas se refiere Juan cuando dice, estas cosas os escribo. Entonces, hay que tomar todo eso pasado los primeros 10 versículos, o sea, todo el capítulo 1, tomarlas en cuenta. Eso es lo que Juan está diciendo, tomarlas en cuenta. ¿Para qué? Dice este versículo, estas cosas os escribo, para que no pequéis. El creyente no debe pecar. Si el creyente toma en consideración todas las enseñanzas del capítulo 1, entonces no debe pecar. Y la exhortación de Juan es, estas cosas os escribo para que no pequéis, para no pecar. La confesión de la que hemos hablado en Juan 1:9 no es una licencia para pecar. O sea, por el hecho de que el creyente peca, y bueno, ahora puedo ir y confesar y entonces ya todo está bien. Eso es cierto, es una verdad, es una provisión que Dios hace para el pecado del creyente, pero no es una licencia para que el creyente ande pecando. Porque acá Juan está expresando un mandato muy claro. No pequéis. El creyente no debe pecar. Debe considerar todo lo que Dios ha hecho. Dios se hizo carne para venir a morir, para darnos la salvación por causa del pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si consideramos que el pecado es algo tan grave que Dios mismo tuvo que hacerse carne para venir y morir, entonces, considerando esa gravedad, el creyente debe terminar en su vida no pecar. Os escribo, hijitos, estas cosas para que no pequéis. El creyente debe considerarse, como dice la palabra de Dios, muertos al pecado. El pecado no debe morar en la vida del creyente. Yo quiero que veamos unos versículos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a ver algunos versículos aquí. Romanos, capítulo 6, vamos a ver el verso 2, luego el 11 y luego el versículo 14 también. Entonces vamos al verso 2. Esta es la respuesta ante una pregunta que hace Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado los creyentes? ¿Pecaremos? Y Pablo dice en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿El creyente debe andar pecando? No, de ninguna manera. Los creyentes han muerto ya al pecado. Y si han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Dice. Entonces, esta exhortación de no pecar, pues si nos remitimos al capítulo 2, que habla justamente acerca del pecado y del creyente que está muerto al pecado, ahí encontramos esa afirmación, ¿no? ¿Cómo es posible que el creyente vaya siquiera a considerar el hecho de pecar? De ninguna manera, dice. Y vamos a ver el verso 11 también. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, acá hay una invocación también que hace Pablo. ¿Cómo tiene que considerarse el creyente? Dice, muerto, considerarse muerto al pecado. El creyente debe considerarse muerto al creyente, al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ante la posibilidad de pecar, ¿cómo se considera el creyente? Estoy muerto. Y si está muerto, ¿cómo pecar? ¿No? Es imposible. Entonces, es una consideración muy, muy importante. No, cuando viene la incitación al pecado, la tentación, lo que fuere, no, yo estoy muerto al pecado. Muerto al pecado. En cuanto al tema de servir a Cristo, Jesús, ¿cómo estoy? Vivo. Sí, Señor, aquí estoy listo para servirte en lo que tú mandes, en lo que sea, aquí estoy, Señor. Te quiero servir y estoy listo para servirte. Pero para el tema de pecar, el creyente debe considerarse a sí mismo, estoy muerto, estoy muerto. Estando muerto, ¿cómo puedo hacer esto o lo otro? Cualquier pecado, no, es imposible. Y vemos el verso 14 también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, del momento que el creyente ha sido salvado, perdonado, ¿no? Ya el pecado no tiene poder en la vida del creyente. Ya no es el amo del creyente. Hermano, el pecado ya no es nuestro amo. No somos ya esclavos del pecado. El pecado ya no se va a enseñar de nosotros. Dice ahí que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos ya bajo la ley en la que era imposible poder resistirnos al pecado. Ahora estamos bajo la gracia, ahora somos salvados, hijos de Dios. Entonces, ya el pecado no tiene señorío sobre nosotros. Ya no, le ha sido quitado eso por Dios. Y el Señor nos ha hecho libres. Antes no se podía el creyente resistir al pecado. Pero una vez que ha sido salvo, ya el pecado no se enseñorea del creyente. Pero vamos a ver algunos versículos más que son muy, muy importantes, considerando este tema del pecado en la vida del creyente y considerando el mandato que da Dios por medio del apóstol Juan, ahí en ese versículo 1 del capítulo 2 de primera de Juan, que dice que no debemos pecar. La cosa se creó para que no pequéis. Y leemos ahora a partir del verso 15, en este mismo capítulo 6. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Como ya no estamos bajo la ley, que decía que no había que hacer esto, lo otro, estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar. Pues Pablo dice, en ninguna manera. ¿No? Sea bajo la ley o sea bajo la gracia, no, Dios no permitía el pecado. El pecado es sancionado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nosotros no nos sometemos ante esa palabra ahí, entonces podemos pecar porque estamos bajo la gracia. No, de ninguna manera. Eso es someterse voluntariamente al pecado. Y el creyente no debe hacerlo. No debe haber un sometimiento voluntario al pecado, porque ¿qué significa eso? Que nos estamos haciendo esclavos nuevamente del pecado. Y eso no es posible. 17. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, antes era el pecador, era esclavo del pecado, ¿no? Y ahora es creyente. Antes, ese que ahora es creyente, era esclavo del pecado. Pero ahora, habiendo obedecido, ¿no?, a esa invitación de Dios, entonces, a esa forma, dice,
de doctrina al cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ¿no? Por causa de haberse sometido al Señor, haber confiado en Dios con esa provisión que Él ha hecho para el pecado, para la condenación del pecado. Ahora el pecador ha sido hecho libre del pecado y siervo de la justicia. Libre del pecado para servir a la justicia, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. El verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ahí? Que antes que no conocíamos al Señor, que éramos esclavos del pecado, nos entregábamos al pecado para hacer cosas malas, para pecar, ¿no? Nos entregamos, presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿no? Antes era eso, para hacer lo malo, la inmoralidad, ¿no? La injusticia, pecado de toda forma, de toda clase. Dice, antes hacíamos eso, éramos esclavos. Así ahora, para santificación, para una vida santa y que agrade a Dios, dice, debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora no debemos estar pensando en que, bueno, ahora puedo pecar, ¿no? Como estamos bajo la gracia, puedo pecar. No, 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 de ninguna manera. Más bien ahora debemos nosotros considerarnos o presentarnos voluntariamente al Señor, nuestros miembros, para servir a Dios, para servir a la justicia. Eso es lo que dice Pablo en este capítulo 6 de Romanos, verso 20, miren. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había de, de esa entrega al pecado? De presentar del pecador, presentar sus miembros para cometer inmoralidades, pecados de toda clase, ¿no? ¿Qué fruto teníais? Dice en aquel tiempo. Cosas de las cuales ahora el creyente se avergüenza, dice. Porque el fin de ellas es muerte, ¿no? El fin del pecado, ¿qué cosa trae? La muerte. Y el verso 20 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Son situaciones totalmente diferentes en la vida de aquel que ha sido ya perdonado, ¿no? Antes las cosas que hacían pues eran cosas que le avergüenzan ahora siendo creyente, porque entregó su cuerpo para hacer cosas muy malas, de las que ahora se avergüenza, ¿no? Pero ahora que ya es libre del pecado y siervos de Dios, ¿cuál es el fruto? Ahora sí hay un buen fruto, y el fruto es la santificación, ¿no? Una vida de santidad. Y dice como fin, ¿cuál es el fin de todo esto que ha hecho Dios por nosotros? La vida eterna. Antes, todo lo que hacíamos y esa entrega al pecado, a la inmoralidad, la injusticia, ¿cuál era el fruto? La condenación eterna. Pero ahora, el fruto de esta nueva vida que el Señor nos ha dado es la vida eterna, la santificación, ¿no? Una vida santa delante de Dios. Pero también hay que considerar que debemos vivir en santidad, o sea, apartados del pecado. Eso es lo que Dios manda. Verso 23, ¿por qué? Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Todo lo anterior, toda esa forma anterior de vivir, la paga de todo ello es muerte. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Pero no dice solamente vida eterna, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esa vida eterna es en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Y lo veíamos en el capítulo 1.
Él se hizo carne, vino, la vida se nos manifestó, la vida eterna. Cristo vino, ¿para qué vino? Para morir. Entonces, este regalo de la vida eterna es en Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera en que pueda haber vida eterna. Solamente en Cristo Jesús. Y vamos a ver de esto un poquito más, más adelante. Entonces, tenemos esta palabra de Juan. Hijitos, estas cosas de Cristo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y toda la consideración ahí de lo que Pablo escribió. ¿No? Hay que considerar que la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué obra ha hecho? Nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado, ¿no? Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, con todo lo que Dios ha hecho, y considerando lo que Él es también, su carácter, Él es luz, no hay tinieblas en Él, somos sus hijos, tenemos comunión con Él, ¿no? Considerando todo eso, lo que ya hemos aprendido, ¿cómo pecar? ¿Cómo podemos pecar? ¿No? Entonces, son cosas muy importantes. Considerar nuestra responsabilidad para con Dios también, que Él dice, sed santo porque yo soy santo, ¿no? Y Él le manda una vida en qué, cómo tenemos que vivir, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 1, en la luz, ¿no? Debemos vivir en la luz porque Él es luz, debemos vivir, debemos andar en la luz también, ¿no? Él es luz, tenemos comunión con Él, debemos tener, dice ahora Juan, una resolución personal, hermanos, usted y yo, cada persona, cada creyente de los que leían la carta de Juan, ¿no? Una resolución personal a no pecar. O sea, resolver en la propia vida, cada creyente, no voy a pecar. ¿No? Juan está diciendo, les escribo esto para que no pequéis. Entonces, el creyente escuchando, leyendo esto, dice, no debo pecar, no voy a pecar, ¿no? Soy libre del pecado, el pecado ya no me esclaviza, no debo entregarme yo voluntariamente al pecado para ser nuevamente su esclavo, porque el Señor me ha libertado. El versículo 6 de primera de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo puede el pecado en la vida del creyente? Si yo que digo tener comunión con Él, porque no soy de los falsos maestros, que decían, pero andaban en tinieblas. Entonces, significa que yo no debo andar en ninguna clase de tinieblas. El verso 7 leíamos, del capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces yo tengo que considerar la muerte de Cristo fue por causa del pecado, ¿no? Cristo no habría muerto si no fuese por el pecado del hombre. Entonces, yo considerando eso, ¿cómo voy a seguir pecando cuando el pecado es algo tan grave, tan grave, que Dios el Hijo tuvo que venir y morir? Entonces, esto es muy grave, ¿no es cierto? Y derramó su sangre por causa del pecado. Hay en la palabra de Dios muchas exhortaciones a no pecar. No es esta la única, la de Juan. Hay muchas, por ejemplo, hemos leído aquí varias en este capítulo 6 de Romanos. ¿Cómo vamos a pecar? En ninguna manera. Ni siquiera debemos considerar el pecar, ¿no es cierto? Porque Dios es luz y porque nosotros debemos caminar, andar en la luz también. Hay exhortaciones también en la palabra de Dios a velar y a orar, a resistir al pecado, a la tentación. Entonces, cuando Juan da esta exhortación, para que no pequéis, nosotros debemos reconocer que va a haber muchas incitaciones a pecar, muchas tentaciones para que el creyente peque, pero el creyente debe estar resuelto a no pecar. Ahora, esta exhortación de Juan
para que no pequéis, no solamente se refiere a la ausencia de un hábito de pecado, no se refiere a que el creyente tenga un hábito, una práctica de pecado. También se refiere a actos individuales de pecado. Es posible que el creyente desarrolle algunos hábitos de pecado. No debería ser, pero puede presentarse. Entonces, Juan está diciendo que eso hay que dejarlo. No debe ser eso de repente el creyente ha desarrollado el hábito de no orar, no leer la Biblia. No es posible, ¿no? Hay que abandonar ese pecado. Pero también se refiere a actos individuales de pecado, ¿no? Cosas esporádicas de pecado, ¿no? Ocurrió por ahí, ¿no? Un pecado ocasional en la vida del creyente. Entonces, el creyente debe estar velando, atento, ¿no? Porque está esa palabra, para que no pequéis, hermano, creyente, no, hijitos, no pequéis, ¿no? Entonces, está hablando de cosas muy importantes aquí. Abandonar todo pecado, toda práctica pecaminosa en la vida del creyente. También se refiere esto a evitar cometer pecado. El creyente debe estar velando, andando muy atento, ¿no? Para no cometer pecado, para evitar cometer pecado. Y también esta invocación es a destruir todo pecado en su vida, ¿no? El creyente debe estar resuelto ahí a destruir todo pecado en su vida. Entonces, ¿qué tenía que hacer el creyente? Ahí estar chequeando que hay pecado en mi vida. ¿Habrá por ahí algún pecado en mi vida? Tengo que reconocerlo y abandonarlo. O hay algo que continuamente yo estoy cayendo en eso. No, trato de no, pero entonces ahí hay que evitar y también hay que destruir ese pecado, destruir el pecado en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo es que el creyente puede destruir el pecado en su vida? ¿Cómo es que el creyente puede abandonar el pecado que se ha vuelto una práctica, ¿no? Un hábito de repente en su vida? ¿Cómo es que el creyente puede evitar cometer pecado? Pues definitivamente con el poder del Espíritu Santo, ¿no? El poder del Espíritu Santo justamente está ahí. El Espíritu Santo mora en el creyente justo para que el creyente pueda tener victoria, ¿no? Pueda destruir el pecado en su vida. Eso es posible. Si no fuese posible, el Señor no lo demandaría, no lo exigiría, no lo mandaría en la vida del creyente. Pero Él manda que no pequemos, ¿no es cierto? Porque Él nos ha puesto, nos ha dado su Espíritu Santo en nosotros. Y es poderoso. Eso mencionábamos en una ocasión anterior, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo está en nosotros. Muy bien. Dice, y si alguno hubiere pecado, dice así este versículo, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, mientras el creyente está andando su vida cristiana, mientras el creyente está andando en la luz o tratando de andar en la luz, mientras ocurre eso, ¿cómo tiene que estar andando el creyente con respecto al pecado? Pues aborreciéndolo, ¿no? ¿Qué cosa es el pecado? Sabemos qué es el pecado. Conocemos muchas formas del pecado. ¿Y es algo bueno? No, es algo malo. El creyente debe aborrecer el pecado. ¿Cuál es el sentir del creyente? ¿Cuál debe ser con respecto a la mentira, por ejemplo? Es algo malo. Hay que aborrecer la mentira. No puedo yo consentir la mentira en mi vida. ¿Qué pasa con la inmoralidad en mi vida? Pues tengo que aborrecer la inmoralidad, condenar la inmoralidad, condenar el pecado, ¿no? Yo debo andar mi vida cristiana de esa manera. Usted puede encontrar ahí en el libro de Proverbios 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y se refiere a cosas pecaminosas.
Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos muchas cosas que son señaladas como pecados. ¿Cómo el creyente debe considerar eso en su vida? Como algo que tiene que aborrecer, algo que debe condenar también. Y el creyente debe andar su vida cristiana aborreciendo esas cosas. Porque si el creyente no las aborrece y concilia con esas cosas, en algún momento las va a hacer. Va a ser mucho más fácil para que lo haga. El pecado va a estar presente en la vida del creyente de alguna forma ocasional. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Casualmente, ocasionalmente, no como una práctica. No debe ser. No debe ser. Ahora, lo que dice aquí esta porción del versículo que acabamos de leer, ¿no? Es si alguno hubiere pecado. Si algún creyente cae en pecado. No dice si el creyente practica el pecado, porque el creyente debe reconocer que lo que Dios dice aquí es que no, el creyente no debe practicar el pecado. El pecado no debe ser algo que el creyente practica todos los días. No, eso no tiene que ser. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguno hubiere pecado? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Pues debe acudir enseguida, sin temor, a Dios. Cuando el creyente, si alguno hubiere pecado, pues si recordamos lo que veíamos en el capítulo anterior, hay que hacer de inmediato acudir al Señor para confesarlo, ¿no? A Dios, Él es el juez, tenemos que acudir de inmediato para confesarlo. Está hablando aquí de esos pecados, pues, ocasionales del creyente, en los que el creyente cae por debilidad, por el engaño del diablo. O sea, ¿qué tiene que hacer? No permitir que el diablo lo acuse y le diga, no, ¿cómo vas a ir a Dios? Hipócrita. No, acudir de inmediato, ¿no? Sin temor al Señor para confesar su pecado. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? El pecado es algo grave, muy, muy serio también. Dice el versículo a continuación, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, ¿no? Eso es lo que dice esta porción de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando pecamos necesitamos un abogado. ¿Tan serio será esto que necesitamos un abogado cuando pecamos? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un abogado, ¿no? Tenemos un abogado. Tenemos un problema tan serio como para necesitar un abogado. Pues es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra que encontramos aquí para abogado es paracletos. Paracletos, el significado de esta palabra es llamado al lado de uno, llamado en ayuda de uno, alguien capacitado para prestar ayuda. Se usaba en la Corte de Justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado para alguien que tenía un problema con la justicia. Uno que aboga por la causa de otro. Ese es el significado de esta palabra paracletos. Uno que aboga por la causa de otro, un intercesor, ¿no? Uno que intercede. Ahora, aquí dice, tenemos, ¿no? Abogado, tenemos. O sea, aquí está el pronombre nosotros. O sea, lo que significa esto es que todos los creyentes estamos expuestos al peligro de pecar. Todos los creyentes estamos expuestos al peligro de pecar, pero no estamos obligados ni forzados a pecar. Cuando pecamos, lo hacemos voluntariamente. El diablo, nuestra concupiscencia, lo que sea, no nos obliga, no puede. Somos libres del pecado.
Cuando pecamos, lo hacemos voluntariamente. Entonces, estamos expuestos continuamente al peligro de pecar, tentados continuamente, pero nunca podemos decir, no pude evitarlo, porque sí podemos evitarlo, porque no estamos obligados ni forzados a pecar. Ahora, esta palabra, paracleto, abogado, es el mismo vocablo que se usa para el Espíritu Santo. Cuando el Señor estaba hablando ahí en el aposento alto con sus discípulos, en ese sermón del aposento alto, antes de su muerte, ¿no? Y en la última cena, él usa esta palabra paracletos para referirse al Espíritu Santo como el otro consolador, otro ayudador, otro que iba a venir en lugar de él, otro como él, como el Señor Jesucristo. Ahora, Cristo es nuestro intercesor, nuestro abogado en el cielo, junto al Padre. Él intercede por nosotros. Y en la tierra, aquí, el Espíritu Santo mora en nosotros también como nuestro intercesor. Ustedes han leído en alguna oportunidad que dice la palabra de Dios que cuando oramos, Él intercede por nosotros también. ¿Qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es nuestro intercesor, aquí en la tierra está en nosotros, y Jesucristo es nuestro intercesor, ¿no? Nuestro paracletos, nuestro abogado, sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ambas obras son inseparables, ¿no? Son la segunda y la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y son obras inseparables de intercesión por los creyentes, Entonces, abogados tenemos, esto nos habla de la posibilidad de pecar de todos los creyentes, y esto significa que debemos estar muy atentos, velando, orando, para no caer en tentación. Significa que debemos estar viendo cuáles son las tentaciones que cuando vienen, muchas veces yo peco, caigo, soy débil en ese aspecto, donde debo estar viendo, examinando, ¿no? Para tratar de estar atento en esas ocasiones cuando viene ese tipo de tentación, para buscar ser fortalecidos por el Señor, que el Espíritu nos fortalezca para no caer, porque debo, como veíamos, ¿no? Evitar el pecado, debo destruir el pecado, debo no practicar el pecado. Entonces, el creyente debe estar muy, muy atento. Dice, para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, tenemos problemas cuando pecamos, hay una rotura de comunión, nuestra comunión se rompe con el Padre, ¿no? Y tenemos entonces abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a ver un par de versículos, vamos a ir a Romanos, nuevamente capítulo 8, versos 34, 8:34. Miren lo que dice ahí, 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? ¿Qué está haciendo Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre? ¿No? El que murió, el que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Qué hace? Él está continuamente intercediendo por nosotros. Y vamos a ver Hebreos también. Hebreos capítulo 7, verso 25. 7:25 de Hebreos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y esta última parte, viviendo siempre para interceder
por ellos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Intercediendo por nosotros. Ahora, aunque Él no puede decir nada bueno de nosotros, ¿no? Él no puede decir nada bueno de nosotros en cuanto al pecado que hemos cometido cuando vamos a confesar, ¿no? Entonces, Él va a interceder por nosotros y no puede decir nada bueno. Ustedes ven acá en las cortes, cuando una persona comete un delito, tiene su abogado defensor, y el abogado trata de demostrar que él es inocente, que no ha hecho nada malo. Pero sí hemos hecho algo malo, hemos pecado. Y el Señor Jesucristo no puede ir, no puede interceder ante nosotros diciendo algo bueno en otro, porque no hemos pecado, somos culpables. Pero Él sí puede decir mucho a nuestro favor. Él puede decir, ¿qué cosa? ¿Qué mucho puede decir a nuestro favor? Pues puede hablar de su justicia con la que Él nos ha revestido. Él puede hablar de su obediencia a la ley. Él obedeció toda la ley por nosotros. Nosotros hemos obedecido la ley, pero cuando Él nos ha salvado, Él obedeció la ley por nosotros. Él puede también decir mucho en cuanto a su sufrimiento por nosotros. Él sufrió la pena del pecado que nosotros merecíamos. Entonces, todas esas cosas Él puede presentar delante del Padre por nosotros. Por eso es que ahí en Romanos leíamos, ¿quién acusará? ¿Quién va a acusar? Si Él hizo toda esa obra a favor del pecador. Y cuando pecamos, entonces va el Señor a interceder por nosotros, diciendo, Padre, yo he hecho todo esto por esto. Es cierto que Él no puede negar eso. Es cierto que Él ha pecado. Pero yo derramé mi sangre, yo morí por Él. Entonces, todo esto que Él hace por nosotros es la base por la cual, ¿no?, Él demanda que seamos exonerados, que seamos declarados justos. Nosotros somos los pecadores, pero acá dice el versículo, Jesucristo el justo, Él intercede por nosotros. Con su justicia, intercede ante el Padre por nosotros, para que nosotros que hemos pecado, seamos exonerados. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que considerar que esto es una obra maravillosa que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Morir para darnos la salvación, pero está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por los pecados que cometamos. Ahora, nuevamente, esto no es, hermanos, esto de la confesión y todo lo que hace el Señor por nosotros, no es una licencia para pecar, ¿no es cierto? No es para que andemos pecando alegremente, no, sí. El Señor tiene que ir a hablar delante de mí o delante del Padre por mí para que yo sea exonerado. No, no, hermanos, de ninguna manera. Como dice Pablo, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Yo debo tratar de destruir el pecado. Debo tratar de no estar practicando el pecado, de evitarlo a toda costa. Pero cuando esto es imposible, caí por mi debilidad, entonces voy a confesar. Voy a confesar. Y Cristo, que conoce mi corazón, ¿no? No es un sinvergüenza. Y si es así, habría que confesar también eso. Arrepentirnos de eso, confesar. Dios, perdona que he estado viviendo de esta manera. Muy bien. Ahora hay un hecho interesante que quiero resaltar. Y ahí hemos leído ahí en Romanos, capítulo 8, ¿no?, verso 34. Y es el hecho de que Dios el Padre, al resucitar a Cristo y sentarlo a su diestra, ha aceptado, ¿no?, también su papel de intercesor a nuestro favor. Él lo ha aceptado como el intercesor que continuamente va a estar intercediendo por nosotros, a nuestro favor. Por lo tanto, cualquier acusación que venga contra nosotros, del enemigo de Satanás, es en vano, ¿no? Por eso leíamos ahí, ¿quién condenará?
y el acusador que viene a condenar continuamente. No, el Señor intercede por nosotros, porque Él murió, tomó nuestro lugar. Entonces, todo está pagado y Él va a interceder. Señor, aquí está mi justicia, aquí está mi muerte en su lugar. Yo sufrí el castigo que Él merecía, porque cuando el Señor nos salva, perdona, es nuestro sustituto y confiamos en Él como la provisión de Dios para recibir el perdón. Él y solamente Él. Todos los pecados han sido perdonados. Todos han sido perdonados, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver el versículo 2. Vamos a ver el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa la propiciación? Significa la expiación. Él es la expiación, un medio por el cual el pecado es cubierto, ¿no? Un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido también. Eso es lo que significa la propiciación. ¿No? Es una palabra que tiene mucho que ver con lo que Dios les había mandado hacer por causa del pecado. Ahí en el Antiguo Testamento había el propiciatorio, ¿no? Donde se derramaba la sangre también ahí de un animal que era sacrificado. Y eso tenía que ver con el pecado. Y eso es una figura, un símbolo de algo futuro, un tipo de algo futuro, ¿no? Un tipo de Cristo, ¿no? La propiciación es esos sacrificios de la antigüedad son tipos de Cristo. Se simbolizaban un hecho que iba a ocurrir en el futuro o una persona que iba a ocurrir. Ese es un tipo en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un símbolo de algo que en el futuro, en el Nuevo Testamento en este caso, iba a ocurrir. Entonces, todos esos sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban un sacrificio en el Nuevo Testamento, que es el de Cristo. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Lo encontramos en 4:10 de 1 de Juan también. Miren, 4:10 de 1 de Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, perdón, estoy en el 5:10, en el 4, con razón, me parecía totalmente diferente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la propiciación, el enviar a su Hijo como sacrificio por los pecados, es una manifestación maravillosa, sublime del amor de Dios por nosotros. Una manifestación de su amor por nosotros. Dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, esta palabra propiciación, que habla de propiciatorio ahí del Antiguo Testamento, donde se esparcía la sangre, aquí se va a hablar, cuando se habla de propiciación, se va a hablar del mismo Señor Jesucristo. Él es la propiciación. Cristo mismo, por medio del sacrificio expiatorio de su muerte, es el medio personal por el cual Dios muestra misericordia al pecador que cree en Cristo, pero que cree en Cristo como aquel que ha sido dado como provisión. Entonces, ¿qué tiene que creer el pecador? Tiene que creer en Cristo como el que Dios ha dado como propiciación por el pecado, ¿no? Como provisión por el pecado. ¿Hay una provisión que Dios ha dado para el pecado del hombre? Sí, es Cristo. Él es la provisión. ¿Cómo se hizo esa provisión? Porque Él se entregó voluntariamente para morir, ¿no?
como sustituto por el pecador. Dios lo ha dado como provisión, de tal manera que Él es la propiciación por los pecados, por medio de su sacrificio expiatorio, o sea, su muerte. Su muerte es el medio por el cual Dios muestra la misericordia al pecador, pero no a cualquier pecador. Dios muestra misericordia al pecador que cree en Cristo, que cree en Cristo como la provisión de Dios. Entonces no significa un creer en el Cristo histórico, sí, yo creo en Cristo. No significa creer en el Cristo que Dios ha dado para morir por nuestros pecados. Tenemos que creer en Él, en el Cristo, que es la provisión de Dios por el pecado, ¿no? Creer en eso. Vamos a ver un versículo ahí en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es una cita del Antiguo Testamento. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces hablábamos ahí, ¿no?, de los pecados, esta propiciación, expiación del pecado, significa que el pecado ha sido cubierto y remitido. Y acá dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, el pecado no era remitido. Por esto hacía referencia a los sacrificios en el Antiguo Testamento por causa del pecado ¿no?, de los israelitas. Por causa del pecado se hacía pues ese sacrificio, se derramaba la sangre. Ahora, este verso de Hebreos, capítulo 9, verso 22, está mostrando un principio fundamental sobre el cual Dios trataba con el pecado, o trata con el pecado, ¿no? Es el derramamiento de la sangre. Y esos sacrificios antiguos eran un símbolo, un tipo, como lo mencioné antes, que representaba algo futuro, ¿no? Ese derramamiento de sangre es esencial. La sangre era esencial ahí en el tratamiento de Dios con el pecado del hombre. La sangre era la parte esencial. Si no se derramaba la sangre, no se remitía el pecado. Ahora, en ese tipo del Antiguo Testamento, la parte importante era la sangre que se derramaba. No se consideraba mucho la víctima, ¿no? A la víctima no se le mencionaba mucho, se hablaba podía ser el cordero, lo que fuere, el animal que fuere, ¿no? Y la sangre que se derramaba, eso era lo importante en el tipo. En el antitipo, o sea, en lo que eso simbolizaba, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el antitipo, pues es fundamental, es importante el derramamiento de la sangre, pero es fundamental quién derrama la sangre. Y en el antitipo es fundamental que el que derrama la sangre sea el Señor Jesucristo. Por eso hablamos mucho del derramamiento de la sangre de Cristo, ¿no? Leíamos en el capítulo 1, tenemos comunión, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces acá, en el Nuevo Testamento, pues si se sacrifica un animal, eso no tiene ningún significado. Eso fue en el Antiguo Pacto, ¿no?, donde se sacrificaban los animales, que era símbolo de algo futuro. Era el sacrificio de Dios mismo hecho hombre. Y ahí la sangre es importante, pero es importantísimo la persona que derrama la sangre, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Él es el antitipo. Entonces, esto es la parte muy, muy
importante, por eso leíamos aquí, Él es la propiciación por nuestros pecados, Cristo, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Cristo, en su sangre, en el hecho de que Él derramó su sangre, pues tenemos la salvación, nuestros pecados son remitidos, nuestros pecados son perdonados. Podemos también, nuestra comunión es restaurada con el Señor. Entonces, esta es una verdad pues muy, muy importante, ¿no? Y por eso tenemos que considerar pues los creyentes este hecho de que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. ¿Cómo? Porque toda la obra que Él ha hecho, ¿no? Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, a su sacrificio perfecto, a Él, ¿no? El Cristo derramando su sangre, Dios encarnado. Y en Él, en su persona, estando en Cristo, pues tenemos todo ese beneficio, ¿no? De perdón, de limpieza, de salvación, de justificación. Entonces, recordamos aquí también que el tema que hemos visto aquí es que no tenemos que pecar, ¿no es cierto? Estas cosas, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Entonces, este tema central aquí, que habla de esa obra de Cristo maravillosa que hemos podido recordar y aprender un poquito de ella, ¿no? Entonces tenemos que recordar que en toda esta bendición que tenemos de la salvación y la comunión y el gozo con Cristo, el pecado es algo muy serio. Entonces, ¿qué es lo que Dios manda? A no pecar. Tenemos que recordar eso, hermanos. ¿Qué tenemos que aplicar en nuestra vida el día de hoy? Hermanos, no debemos pecar. El pecado debe ser algo ocasional. Hermanos, no una práctica, no un hábito. El pecado tenemos que aborrecerlo. Usted y yo tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que identificar el pecado en nuestras vidas. Identificarlo y destruirlo, sacarlo de nuestra vida. Porque el Señor, nuestro Dios, derramó su sangre, se hizo hombre, derramó su sangre. Le costó mucho el perdonarnos. ¿Cómo vamos a estar jugando con el pecado? De ninguna manera, ¿no? Ahora, cuando ocurra el pecado ocasional, hay que confesarlo a Dios. El primer paso es confesarlo. Y hermanos, abandonarlo, ¿no? Abandonarlo. Ahora, ¿habrá algún pecado, hermano, en su vida que tenga que abandonar? Yo quiero que usted piense en esto, medite en esto. ¿Habrá algún pecado que tenga que abandonar? O algo que continuamente usted hace. De repente, mi carácter, yo soy así, o esto, ofendo fácilmente, o miento fácilmente. Soy dado a la mentira. O mis ojos son tinieblas porque miro cosas que no debo. Hay algo que tengamos que abandonar, hermano. Lo tenemos que resolver en nuestra vida de inmediato, a abandonar esto, abandonar este pecado. Tenemos un abogado, hermanos, que es maravilloso, el Señor Jesucristo. Él quiere que no, hermanos, tengamos que ver con el pecado, sino de manera muy ocasional, no como una práctica. Entonces, hermanos, meditemos en esta verdad tan importante, hermanos, y tengamos nosotros, seamos victoriosos contra el pecado de nuestra vida, que tengamos victoria contra el pecado, que derrotemos al pecado de nuestra vida para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor. Tenemos ahí al Espíritu Santo y sí podemos, hermano, podemos tener victoria contra el pecado. Vamos a terminar con un tiempo de oración y recordemos esta porción, hermanos, que acabamos de estudiar. Él es la propiciación por nuestros pecados, de tal manera que no debemos nosotros andar en pecado, andar en tinieblas, porque somos de la luz, somos hijos de luz, tenemos comunión con nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo,
que murió por nuestros pecados. Él es la propiciación. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y gracias te damos, Señor, que por medio de Él, por esta manifestación maravillosa de tu amor para con nosotros, tenemos salvación, perdón, tenemos comunión contigo. Gracias por tu palabra, Padre. Queremos, Señor, realmente aborrecer el pecado como tú lo haces. Apartarnos, destruir el pecado en nuestra vida y darte la gloria, Señor, con vidas victoriosas. Vidas, Señor, que vencen el pecado. Gracias te damos en esta mañana y te pido, Padre, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a terminar ahí. Y esta tarde nos encontramos a las 5:30, nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y será, hermanos, hasta las 5:30. Que el Señor los bendiga.